Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. En el bullicio de una subasta bañada por el sol, donde los caballos orgullosos son codiciados por los ricos, una criatura temblorosa yacía prisionera en un rincón oscuro, con la mirada resignada y un cuerpo tan delgado que parecía haber sucumbido ya a su destino. Nadie se dignó a mirarla. Nadie creyó en ella. Pero entonces, entre la multitud apresurada y las miradas de desprecio, una joven se atrevió a extender su mano hacia aquel ser olvidado, con toda la fe y determinación de su corazón. Desde ese instante, comenzó un viaje inimaginable. Un caballo, aparentemente rechazado por la vida, fue criado con amor, paciencia y una fe inquebrantable. Juntos enfrentaron miradas de duda, pruebas implacables y tentaciones de gran valor. ¿Podrán superar esos desafíos? ¿Será la fe y el amor suficientes para convertir lo imposible en posible, incluso para el más débil? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? El sol del atardecer ardía como una llama lenta, lamiendo las patas temblorosas de los carruajes apiñados en la plaza. La luz amarillo-anaranjada, afilada como una cuchilla, se proyectaba sobre las paredes de madera tosca, reflejando débiles destellos entre el polvo denso. La subasta estaba en pleno apogeo, una armonía caótica de gritos de precios, cascos de caballos golpeando el suelo seco y el tintineo de cadenas de hierro. De toda la vasta tierra, los cocheros acudían, trayendo consigo caballos magníficos con pelajes brillantes y ojos orgullosos. Los hombres con zapatos de cuero lustroso caminaban entre los carruajes, con miradas penetrantes como cazadores evaluando a su presa. Algunos se inclinaban para escribir en sus cuadernos, números áridos bailando bajo la pluma, mientras que otros susurraban, haciendo señas discretas hacia los carruajes que codiciaban. El aire era pesado, sofocante por la tensión y la ambición. El barrio vibraba con las risas y los lamentos de los cocheros fracasados, y el bullicio de la multitud absorta en el juego de la valoración del destino. Cada vez que un caballo precioso, espléndido como un rey, entraba en el área de exhibición, el ruido cesaba repentinamente, dando paso a un silencio sofocante. Todas las miradas se centraban en él, esperando el momento de gloria. «Mira este caballo», dijo un hombre, con la voz áspera por el humo, como si hubieran nacido para ir juntos, para realzarse mutuamente. Pero en un rincón oscuro, donde el sol no alcanzaba, donde el ruido solo era un eco distante, un carruaje viejo permanecía en silencio, olvidado. El caballo de dentro tenía la cabeza gacha, el pelaje sucio cubierto de polvo, las patas flacas temblaban como si fueran a ceder. Sus ojos estaban nublados, no por miedo, sino por una profunda resignación, como si estuviera acostumbrado a ser ignorado, despreciado. Los hombres pasaban de largo, sin siquiera mirar atrás. Unas cuantas risitas burlonas resonaron. «Inútil», dijeron. Uno negó con la cabeza, suspirando. «No puede dar 3 pasos». Otro se rió a carcajadas con voz aguda. «Seguro que alguien lo trajo aquí para vengarse. Mejor enviarlo al campo de batalla que dejarlo morir así». Pero el caballo no se resistió, no se agitó. Se quedó allí, en silencio, como un fantasma aceptando su destino. Sus ojos brillando con una extraña serenidad. No esperanza, sino la rendición de un alma olvidada por el mundo. Lucía estaba en medio de la multitud. Su cabello castaño recogido detrás de la nuca, sus ojos brillantes como una llama ardiendo bajo una capa de hielo. Llevaba una sencilla blusa blanca
impecable, como una declaración silenciosa de firmeza. Sus vaqueros desgastados y sus botas de marca, vestigios de largos días de trabajo en la granja familiar, abrazaban sus pasos, firmes e inquebrantables. A su espalda un pequeño bolso de cuero contenía sudor y lágrimas, las monedas que había ahorrado durante horas de trabajo bajo el sol abrasador. Sus ojos recorrieron los hermosos caballos, los reyes de la arena, pero ninguno hizo latir su corazón. En su cabeza, las palabras de su abuelo resonaron como un susurro del pasado. Nunca mires al caballo con los ojos de la multitud, Lucía. Mira más profundo, donde reside su alma. Esas palabras no eran solo un consejo, eran la luz que la guiaba a través de los días en que la gente se había burlado de ella por sus grandes sueños. Y entonces, su mirada se detuvo, no en los caballos orgullosos, sino en aquel rincón oscuro donde el caballo abandonado permanecía en silencio. Sus pasos se hicieron más lentos, como si fueran arrastrados por un hilo invisible. Su corazón latió con fuerza, no por excitación, sino por un vago dolor, como si se viera a sí misma en los ojos cansados del caballo. Su inmovilidad, su resignación ante las burlas circundantes, despertaron algo profundo en ella, un recuerdo de los días en que había agachado la cabeza ante las burlas, antes de aprender a levantar la cara. A pesar de los susurros de la multitud, avanzó hacia la salida, donde el caballo estaba solo. «¿Qué haces aquí, muchacho?», dijo suavemente, con voz grave pero cálida, apoyando la mano en la madera áspera del carruaje como si tocara una vieja herida. El caballo se movió ligeramente, levantó la mirada, y por un breve instante sus miradas se cruzaron, sin palabras, pero suficientes para decirlo todo. En esos ojos no solo vio tristeza, vio una llama que se había apagado demasiado tiempo, un anhelo enterrado bajo el polvo de la indiferencia. Y allí se vio a sí misma, la versión débil que una vez había rechazado. «¿Qué le llama la atención de este saco de huesos?», dijo una voz áspera detrás de ella. El anciano, con el rostro lleno de arrugas, la miró con una sonrisa burlona. «La inseguridad», respondió Lucía, sin apartar la vista del caballo. Lentamente abrió la mano, temblándole ligeramente, como una invitación tácita. El caballo retrocedió, dudando, pero luego, al no sentir peligro, rozó suavemente su hocico con los dedos de ella, un toque ligero como un aliento, pero suficiente para hacer vibrar su corazón. No era solo una conexión entre persona y animal. Era el momento en que dos almas olvidadas se encontraban. En ese instante, la voz del subastador resonó, seca y sin entusiasmo. «Bien, señoras y señores, tenemos un caballo joven que necesita descansar. ¿Alguien quiere buscarle un trabajo?». El silencio se hizo, solo roto por unas pocas risitas aisladas. Ni una sola mano se levantó. La multitud se alejó, como si el caballo no mereciera una mirada. Pero Lucía dio un paso adelante. Su voz resonó, clara y firme, cortando el silencio como un cuchillo. «Yo lo compraré». Esas palabras fueron como un pequeño trueno, haciendo que las miradas sorprendidas se volvieran, las sonrisas burlonas se congelaran. «¿Está bromeando?», se rió un hombre, con voz llena de incredulidad. «¿Qué va a hacer con esa basura? Solo le traerá problemas». Pero Lucía no respondió. Caminó directamente hacia el subastador. Su mirada ni una sola vez vaciló, como si hubiera visto algo que todo el mundo no podía ver. Lucía se plantó frente al subastador, sus ojos firmes sin apartarse de su rostro sorprendido.
¿Cuánto cuesta?, preguntó, su voz resonando como un golpe de martillo en el caótico ambiente de la subasta. El hombre la miró, con los ojos muy abiertos, como si la pregunta fuera algo inimaginable. Negó con la cabeza, dejando caer los brazos con una mezcla de desconcierto y cansancio. «No lo entiendo», dijo, su voz áspera. «Aquí no hay nada de valor. Ofrezca lo mínimo y es suyo». Risas ahogadas y silbidos de la multitud se alzaron como una ola de burla, pero Lucía no se inmutó. Abrió su bolso, sus dedos firmes como piedras, y sacó el escaso dinero que había ahorrado durante meses de sudor en el campo. Para ella, no era solo una transacción, era una promesa a sí misma, al caballo y a lo que creía que era el destino. Cuando el subastador asintió dando por finalizada la puja, ella exhaló suavemente. Una sonrisa discreta floreció en sus labios, no por la victoria, sino porque sabía que acababa de abrir la puerta a algo maravilloso. Se acercó y lo evaluó. Lucía tomó las riendas del caballo, sus manos suaves pero firmes. Se volvió hacia él, su mirada tan tierna como la luz del atardecer que se desvanecía. «Te llamaré valiente», susurró, acariciando su rostro demacrado, sintiendo el débil calor de su piel fría. «Tranquilo, muchacho. A partir de ahora, nadie más te rechazará». Su voz era cálida, como una promesa sagrada, resonando entre el ruido que se alejaba de la multitud. Mientras se alejaban de la caótica subasta, las burlas de los escépticos aún flotaban en el aire. «Esta chica no sabe lo que está haciendo. Ya se arrepentirá». Pero Lucía no se volvió. Caminó junto a Valiente, su figura pequeña pero resistente como un faro en un mar de desprecio. En su corazón no había lugar para la duda, solo una firme creencia de que en este caballo había encontrado lo que el mundo había pasado por alto. Un alma que merecía vivir, un corazón que merecía ser amado. Unos días después, Lucía sacó a Valiente de la granja familiar, comenzando su viaje hacia la casa de los Serrano. Cada paso de Valiente era una batalla silenciosa. Sus delgadas patas temblaban, como si cada metro de tierra fuera una montaña que escalar. Lucía se detenía a menudo, sus ojos llenos de tristeza pero con una determinación ardiente mientras miraba al caballo demacrado. Se arrodilló, abrazando su cuello húmedo de sudor, y susurró: «Tranquilo, muchacho, ya casi llegamos. Te prometo que nunca más tendrás que sufrir». Esas palabras no eran solo para Valiente, eran un juramento para sí misma, un recordatorio de que no solo lo estaba salvando a él, sino también su propia fe, la que había sido aplastada por las burlas de antaño. El sendero se extendía ante ellos, silencioso y desolado, rodeado de árboles susurrantes y hierba seca que se inclinaba con el viento. La luz del sol se desvanecía, cubriendo el paisaje con un suave tono dorado, como queriendo aliviar las heridas invisibles. En la cabeza de Lucía, los pensamientos giraban como el viento. Sabía que lo había apostado todo. Sus escasos ahorros, la confianza de su familia y su propia autoestima, a un caballo al que todos llamaban inútil. Las burlas de la subasta aún resonaban. «Está loca. Morirá en sus manos». Pero para Lucía no era locura, era una verdad que sentía profundamente en su corazón. Quizás fueron los ojos resignados de Valiente los que despertaron un viejo recuerdo en ella. La imagen de una niña que había sido ridiculizada por sus grandes sueños, hasta que su abuelo le tomó la mano y le dijo: «Eres más fuerte de lo que ellos ven». Ahora creía que Valiente era igual, un alma herida, pero no derrotada, que solo necesitaba a alguien que mirara más allá de su apariencia destrozada.
Cuando llegaron a la granja de los Serrano, el sol ya se había ocultado tras las montañas, dejando un cielo brillante con tonos dorados y naranjas, como una silenciosa bienvenida. La casa de madera apareció ante ellos, sencilla pero sólida, con un pequeño patio y un viejo carro de caza descansando en silencio a un lado. El abuelo Ramón estaba allí, en su sillón familiar, su cabello blanco y desgreñado ondeando con la brisa, sus manos callosas apoyadas en sus rodillas. Al ver a Lucía y Valiente, dejó el periódico. Sus ojos penetrantes con un toque de preocupación los recorrieron. Se levantó lentamente, apoyando las manos en las caderas, su voz grave pero resonante. «¿Qué pasa con este caballo, Lucía?» Ella se detuvo en la puerta, respirando hondo. «Este es Valiente, abuelo», respondió, su voz firme pero ligeramente temblorosa por la emoción. Sabía que él no era alguien fácil de convencer con excusas, pero también siempre había sido honesto con la verdad, y ella estaba lista para enfrentarla. Ramón se acercó, sus ojos fijos en Valiente, observando cada detalle. Sus patas temblorosas, su pelaje polvoriento, su postura vacilante como si fuera a caerse. El caballo levantó levemente la cabeza, cansado pero no derrotado, y la mirada de Ramón se suavizó ligeramente. «Piel y huesos», murmuró, negando con la cabeza. «Parece que no ha comido en meses». Lucía se mordió el labio, pero no evitó su mirada. «Lo sé, abuelo, pero creo que se recuperará. Solo necesita tiempo, cuidado y alguien que crea en él, como tú creíste en mí». Sus palabras no eran solo una defensa, eran la verdad de su corazón, un puente entre su pasado y el futuro de Valiente. Ramón arqueó una ceja, cruzando los brazos sobre el pecho, su mirada escrutadora como si quisiera atravesarla. «¿Tiempo y cuidado?», repitió, su voz grave pero sin aspereza. «¿Entiendes en lo que te estás metiendo? Un caballo así no solo necesita comida y descanso, necesita esfuerzo, necesita corazón, y a veces incluso eso no es suficiente para salvarlo». «Estoy dispuesta a intentarlo», respondió Lucía, sin dudar ni un segundo. Sus ojos se encontraron con los de él, como queriendo decir que esto no era solo una decisión, era un compromiso con su propia alma. Ramón guardó silencio, observándola, luego miró a Valiente. Un leve suspiro escapó de su pecho, suave pero significativo. «Está bien», dijo, su voz suave pero seria. «Si estás tan segura, inténtalo, pero no me culpes si no resulta como sueñas». Señaló hacia el establo. «Llévalo al pequeño, mañana veremos qué hacemos». Lucía asintió, guiando a Valiente hacia un rincón del pequeño establo que había preparado apresuradamente. Desató la cuerda, abrió la puerta y lo dejó entrar libremente. Valiente se tambaleó, pero no se movió de su sitio. Giró la cabeza, sus oscuros ojos profundos la miraron directamente, como preguntando: «¿Dónde estoy? ¿Qué me espera?». Lucía se sentó en un taburete cercano, colocando un cuenco de agua fresca frente a él. «Bebe, muchacho», dijo, su voz cálida como una brisa primaveral. «Te mereces esto, y más». Lo observó, cada sorbo lento relajando su cuerpo tenso. Luego le trajo un puñado de heno seco, se sentó en el suelo, cruzó las piernas y lo observó comer en silencio. En ese instante, en la quietud de la granja, sintió que se formaba un lazo invisible, no solo de cuidado, sino una promesa entre dos almas que habían sido olvidadas. Solo cuando la luz del sol se desvanecía, cubriendo el establo con un suave manto dorado, Lucía se dio cuenta de lo delgado que estaba Valiente. Sus costillas sobresalían bajo su piel fina,
como las líneas profundas de una estatua erosionada por el tiempo. Pero en esa debilidad había algo que trascendía la apariencia, una vitalidad silenciosa, una llama que no se había extinguido por completo. Valiente levantó la cabeza, no por orgullo, sino por una firmeza inquebrantable, sus ojos negros recorriendo el entorno como queriendo afirmar: todavía estoy aquí. Cada uno de sus movimientos, aunque lentos y temblorosos, irradiaba una extraña estabilidad, como las raíces de un árbol que se aferran profundamente a la tierra seca, esperando el día de la lluvia. Lucía se sentó allí, observando en silencio, sintiendo su corazón latir a cada instante, no solo por lástima, sino porque veía en Valiente una parte de sí misma. Un alma que alguna vez fue puesta en duda, pero que nunca se rindió. Cuando cayó la noche, el abuelo Ramón regresó al establo, sus lentos pasos resonando en el suelo. Se detuvo, con una mirada de sorpresa al ver a Lucía tumbada en el suelo, la cabeza apoyada en un tronco, su respiración uniforme en un sueño profundo. A su lado, Valiente yacía cerca, con los ojos entrecerrados pero aún brillantes con vigilancia, como un centinela leal protegiendo sus sueños. La brisa nocturna sopló suavemente, trayendo el susurro de las hojas, y en ese momento, Ramón sonrió, una sonrisa rara, cálida como la luz de la luna. «Quizás tengas razón, niña», murmuró, con voz grave pero llena de emoción. Se dio la vuelta, caminando en silencio bajo el cielo estrellado, dejando dos figuras pequeñas pero resistentes entrelazadas en la quietud de la noche. Desde ese momento, se formó un vínculo invisible entre Lucía y Valiente, no solo confianza, sino una esperanza ardiente, una promesa de que juntos superarían la oscuridad. Las primeras semanas en la granja de los Serrano fueron un desafío que superó con creces lo que Lucía había imaginado. Valiente llegó a ella como una sombra destrozada. No solo su cuerpo, sino también su alma estaban llenos de cicatrices. Cada día era una batalla silenciosa, no solo para curar las heridas físicas, sino también para reavivar la poca luz que se había apagado en sus ojos. Aunque ahora tenía suficiente comida y agua, Valiente permanecía allí, mirando el heno con desconfianza, como si no creyera que esta bondad fuera real. Lucía entendió que, para una criatura que había sido abandonada, la confianza no era algo que pudiera construirse de la noche a la mañana. Ella comenzaba el día antes de que saliera el sol, cuando el amanecer aún era tenue sobre el campo. Con el cuidado de una madre, mezclaba suplementos en la comida de Valiente, cada puñado de hierba cuidadosamente seleccionado para asegurarse de que recibiera la fuerza suficiente para revivir. A menudo se sentaba a su lado, en el suelo frío, su voz suave como una brisa primaveral. «Tranquilo, muchacho, ya no tienes que correr contra nadie. Este es tu tiempo, nuestro tiempo». Valiente inclinaba la cabeza. Sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y dolor, como queriendo preguntar: «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no me abandonas como ellos?». Pero Lucía no tenía prisa. Sabía que, para un alma que había sido herida, la paciencia era la única medicina. Luego, una mañana, cuando los primeros rayos de sol atravesaron la niebla, Lucía decidió llevar a Valiente al gran espacio fuera del establo. Esperaba que los campos abiertos despertaran la poca libertad que le quedaba, ayudando a esas patas temblorosas a encontrar su ritmo nuevamente. Pero cuando desató la cuerda, guiándolo suavemente hacia la puerta, Valiente se detuvo repentinamente. Su cuerpo se tensó, sus ojos se abrieron llenos de terror, un miedo profundo que Lucía nunca había presenciado. «¿Qué pasa, Valiente?», susurró, extendiendo la mano pero sin tocar la cuerda.
entendió que obligarlo solo profundizaría esa herida invisible. Desde el marco de la ventana, el abuelo Ramón observaba, su figura apoyada en su viejo bastón. «Ya lo dije», comentó, su voz pesada como si llevara consigo la memoria de muchas estaciones secas. «Este caballo está dañado por dentro. No es crueldad, es la verdad. Sus ojos no lo ocultan. Alguien lo hirió y ahora cada paso para él es una trampa». Lucía se giró, sus ojos fijos en los de él, sin vacilar. «Entonces lo curaremos, abuelo», respondió, su voz firme como un juramento. «Pero no a su manera, sino a la nuestra». Ese día no obligó a Valiente a seguir. En cambio, se sentó en el suelo, cerca del viejo bebedero, dejando que la cuerda descansara en el polvo. Valiente permaneció inmóvil, observándola, su cuerpo aún tenso como una cuerda de violín. El viento sopló, trayendo el canto solitario de un pájaro, y después de unas largas horas, comenzó a relajarse, poco a poco, como un pétalo abriéndose después de una tormenta. Al día siguiente, lo intentaron de nuevo, y luego al siguiente. Cada paso que Valiente daba sobre la tierra vacía era una pequeña victoria, una pequeña puntada en su corazón roto. Lucía sonrió, disfrutando cada momento, por lento que fuera. Cuando finalmente regresó a la puerta del establo, una oleada de emoción la invadió. Se arrodilló, acariciando su cabeza, su voz cálida como el sol. «Sabía que podías hacerlo, Valiente». Lo abrazó, y en ese abrazo sintió el latido débil pero resistente de un corazón que revivía. La fuerza física de Valiente también fue un viaje arduo. No podía correr, ni siquiera podía caminar tan rápido como un cachorro sano. Las primeras sesiones de entrenamiento terminaban con un rápido agotamiento. Sus patas temblaban como si fueran a ceder. Lucía construyó pacientemente un programa meticuloso, cada ejercicio suave diseñado para despertar la resistencia perdida. Trabajó con él, día tras día, sin presionar, solo guiando. A veces, el progreso era evidente. Valiente daba pasos más largos y firmes. Pero también había momentos en que el cansancio o los fantasmas del pasado lo hacían retroceder, haciendo que la propia Lucía dudara por un momento. Sin embargo, había algo en Valiente que la mantenía atenta. Una voluntad de acero escondida bajo su apariencia frágil. Incluso cuando parecía haber llegado a su límite, todavía intentaba dar un paso más, como queriendo decirle: «No me rendiré, porque tú no te has rendido». Ramón, desde su escepticismo inicial, se convirtió gradualmente en parte de ese viaje. Se quedaba a distancia, observando cómo Lucía trabajaba con Valiente, y a veces se acercaba, trayendo consigo consejos de toda una vida de experiencia. «Lucía», dijo una tarde, su voz grave como la tierra, «la fuerza de un caballo no está solo en sus músculos, está aquí». Puso su mano sobre su pecho. «Si te cree, hará cosas que ni él mismo espera». Un día, mientras Lucía guiaba a Valiente durante el entrenamiento en el campo, Ramón se acercó, con una vieja pala de madera en la mano. «Déjame ayudarte», dijo, sus ojos brillando con una nueva fe. Lucía sonrió, tomó la pala, y en ese momento supo que no solo Valiente estaba reviviendo, sino también toda su familia. Lucía se arrodilló junto a Valiente bajo la luz menguante del atardecer, sus brazos rodeándolo con fuerza por detrás, sintiendo su respiración débil pero constante mezclarse con el latido de su propio corazón. Ramón se acercó. Sus manos curtidas se posaron sobre la cabeza del caballo con una confianza imperturbable.
la confianza de quien había vivido innumerables temporadas con criaturas como esta. Al principio, Valiente se encogió. Los músculos bajo su piel delgada se tensaron al contacto de la mano extraña, como si aún esperara un golpe en lugar de una caricia. Pero Ramón no tenía prisa. Le acarició la cabeza con un ritmo lento y firme, como un músico tocando la melodía de la paz. Poco a poco, Valiente se relajó. Sus ojos se entrecerraron y en ese instante ya no era un caballo maltratado, era un alma aprendiendo a confiar de nuevo. Ramón levantó la vista. Una sonrisa pensativa se dibujó en su rostro. Sus ojos brillaban con recuerdos lejanos. Este caballo, dijo, su voz grave como la tierra, ha llegado a ser el mejor que he visto, pero no porque lo forzara, sino porque le di tiempo. No tengas prisa, Lucía. Los caballos te enseñarán paciencia y, si los escuchas, te devolverán algo mucho más grande que tus sueños. En los días siguientes, mientras Lucía se sentaba en el establo, su mirada silenciosa siguiendo a Valiente entre los otros caballos, las palabras de su abuelo resonaban en su mente como una canción interminable. Lo miraba, no solo como un caballo, sino como un testimonio vivo de su fe. Estaba segura de que había algo especial en Valiente, una llama que nadie más había visto, ni siquiera en los días en que fue abandonado entre las burlas de la multitud en la subasta. Durante los meses siguientes, su cuidado fue como la lluvia primaveral sobre la tierra seca. La figura delgada y débil de Valiente se transformó gradualmente. Músculos fuertes surgieron bajo su piel. Su pelaje opaco ahora brillaba como la luz de la luna llena. Sus pasos, antes temblorosos e inseguros, se volvieron ágiles, elegantes, llevando consigo la confianza de un guerrero renacido. Pero lo que más conmovió el corazón de Lucía fueron sus ojos, donde el miedo y la resignación habían reinado ahora brillaban con la luz de la confianza, de la esperanza, como el cielo después de una tormenta. Sabía que el camino por delante era largo, pero cada momento junto a Valiente era una piedra que construía la firme creencia de que juntos alcanzarían la luz. Lucía había tenido razón al elegirlo en aquella caótica subasta. Las dificultades que se acumularon, desde las miradas de duda de la gente hasta los días en que Valiente casi se derrumbó, solo hicieron que ella creyera aún más que él había nacido para ser grande. A medida que los progresos de Valiente se hacían cada vez más evidentes, Lucía comenzó a prepararse para la prueba final, no solo para demostrarle al mundo, sino para demostrarles a ambos que el pasado no define el futuro. Una tarde, mientras estaba cerca de la pista de carreras de la granja, apareció Ramón, con una vieja brida y una silla de montar cubierta de polvo del tiempo, que había guardado en el ático durante años. Ha llegado el momento de que este muchacho sienta una silla, dijo, su voz grave con un toque de orgullo, como un padre viendo crecer a su hijo. Lucía miró a Valiente, que estaba allí, tranquilo pero no inmóvil, sus ojos muy abiertos brillando con luz. Habían recorrido un largo camino, desde los pasos temblorosos en el campo hasta los días en que aprendió a confiar en ella, pero ensillarlo era un nuevo umbral, tan frágil como un hilo. Un pequeño error podría romper la confianza que habían construido con tanto sudor y lágrimas. ¿Crees que está listo?, preguntó, acariciando suavemente la nariz de Valiente, sintiendo el calor de ese contacto, un afecto profundo construido día a día juntos. Ramón se encogió de hombros, tomando la brida cercana, sus ojos brillaban con fe. No podemos estar seguros hasta que lo intentemos, Lucía, respondió. Pero si alguien puede hacerlo, eres tú. Él confía en ti más que en nadie. Esa noche, Lucía dio vueltas en la cama.
La luz de la luna que entraba por la rendija de la ventana iluminaba su rostro, donde preguntas y planes giraban sin cesar. Desde el día en que puso su mano sobre Valiente entre las burlas de la subasta, había soñado con este momento, llevarlo a las carreras de caballos, no para ganar gloria, sino para recuperar juntos la alegría, para demostrar que un alma abandonada aún puede volar alto. Pero también entendía que la prisa era su enemiga. A la mañana siguiente, al amanecer, llevó a Valiente al área de entrenamiento. La silla estaba sobre la cerca, vieja pero llevando consigo el aliento de viejas victorias. Se acercó a él con la precaución que los había acompañado desde el principio, sin forzar, solo guiando. Le dio la silla a Valiente para que la oliera, para que se familiarizara con el olor a cuero viejo, con la sensación extraña. Luego, con manos suaves como el viento, colocó la silla sobre su lomo. Valiente se sobresaltó, bajó la cabeza para mirar el objeto extraño, sus orejas se alzaron alerta. Lucía susurró: «Tranquilo, muchacho». Su mano recorrió su costado, transmitiendo consuelo hasta que dejó de temblar. El proceso fue lento, como el río que fluye sobre las rocas, pero cada pequeño paso era un puente que estrechaba aún más el vínculo entre ellos. Cuando la silla finalmente quedó asegurada, Ramón se acercó. Sus ojos brillaban con confianza. «Bien, hija», dijo. Su voz grave resonó. «Veamos cómo se comporta contigo encima». Lucía respiró hondo, sin dudar, pero sin apresurarse. Acarició a Valiente a través de la silla, sintiendo su respiración mezclarse con su propio latido. Él resopló, sus pasos aún torpes, vacilantes, pero no se resistió. «Vamos, muchacho, intentémoslo», lo animó, su voz cálida como la luz del sol. Apoyó suavemente el pie en el estribo y luego se subió lentamente, su cuerpo inmóvil para que Valiente se acostumbrara al nuevo peso. Él la miró de reojo, sus músculos tensos como cuerdas de violín, pero Lucía mantuvo la calma, esperando. «Eso es, Valiente. Muy bien», exclamó, inclinándose para abrazar su cuello, sintiendo el calor de la criatura que poco a poco recuperaba su ser. Valiente respiró hondo y luego avanzó, sus primeros pasos aún tambaleantes como los de un niño aprendiendo a caminar. Pero con cada tranco, su confianza creció, como una llama que resurge de las cenizas. Día tras día, Lucía estuvo allí, con el corazón lleno de orgullo, viendo a Valiente no solo aceptarla sobre su lomo, sino también moverse con naturalidad, como si hubiera nacido para llevarla volando sobre los campos. Desde la cerca, Ramón observaba, una sonrisa florecía en su rostro como la luz del atardecer. «Ya lo dije», gritó. «No estaba acabado, solo necesitaba que alguien le recordara que aún podía volar». Ese día se convirtió en un hito, no solo para Valiente, sino también para Lucía, quien se dio cuenta de que no solo lo había salvado a él, sino que también se había salvado a sí misma de las dudas que la habían aprisionado. Ahora que Valiente estaba acostumbrado a la silla, Lucía sabía que el siguiente desafío esperaba: prepararlo para las carreras. Entendía que las carreras de caballos requerían disciplina, precisión y, sobre todo, un vínculo inquebrantable entre jinete y caballo. Después de unas semanas de perseverancia, decidió sacar a Valiente del área de entrenamiento familiar, llevándolo a los campos abiertos cerca de la granja, donde el viento soplaba a través de las copas de los árboles y resonaban sonidos extraños. El primer paseo fue un pequeño caos. El susurro de las hojas lo sobresaltó. Sus patas se dispararon como si quisieran escapar de un fantasma del pasado, casi derribando a Lucía. Pero ella se aferró, no con fuerza, sino con confianza.
A pesar de las dificultades, el lazo entre ellos no se rompió. Era más fuerte, más claro, como un faro en medio de la tormenta. Desde la distancia, Ramón observaba. Una sonrisa de fe brillaba en sus labios. Mi niña eligió bien. Una tarde de brisa suave, mientras los últimos rayos de sol se filtraban entre las hojas, Ramón se sentó en un viejo tronco, con una taza de café frío en la mano, contándole a un viejo amigo. Ese caballo tiene corazón, no solo fuerza, y todo gracias a los ejercicios de salto que Lucía le enseñó con tanta perseverancia. Alrededor, otros caballos trotaron con regularidad. El sonido de sus cascos golpeando la tierra seca resonaba como una melodía campestre. Pero a Ramón no le importaban. Su mirada estaba fija en Valiente, donde Lucía lo guiaba a través de pequeños pasos en el campo. Para él, Valiente no era solo un caballo, era la prueba viviente de que el amor y la paciencia podían hacer maravillas con lo que parecía inútil. El verdadero punto de inflexión llegó en un día de sol radiante, cuando Lucía y Valiente entrenaron juntos en el pequeño campo que ella había preparado meticulosamente. Troncos bajos colocados ordenadamente, como escalones que conducían a un sueño. Los primeros intentos fueron una serie de torpes fracasos. Valiente tropezó. La rienda se enredó en su espalda haciéndolo sobresaltar. Sus patas temblaban como queriendo rendirse. Lucía se quedó allí, sin reproches, sin presiones, solo ajustando silenciosamente cada movimiento con la paciencia de un jardinero esperando la temporada. Poco a poco, a través de días de repetición incansable, Valiente comenzó a entender. Levantaba las patas más alto, coordinaba sus movimientos con más armonía, como una danza entre dos almas que compartían el mismo aliento. Y entonces llegó el momento. Valiente saltó la última barrera. Sus poderosas patas tocaron el suelo con un sonido de viento triunfante. Lucía no pudo contener su alegría. Corrió a abrazar su cara, lágrimas brillando en sus pestañas. «Lo hiciste, mi querido muchacho», susurró, su voz quebrándose por la emoción. «Sabía que podías». En ese abrazo, no solo sintió orgullo, sintió un vínculo sagrado, donde dos almas que alguna vez fueron heridas se encontraron juntas la luz. Esa noche, Lucía se sentó en el suelo de madera fría de la granja, la luz de la luna entrando por la ventana, dibujando suaves líneas luminosas en su rostro. Ante ella, el campo se extendía como un océano tranquilo, y en su corazón, los sueños del futuro se entrelazaban con los recuerdos de los difíciles comienzos. Por primera vez desde que puso su mano sobre Valiente, en medio de las burlas en la subasta, sintió una profunda certeza. Estaba listo para enfrentar el mundo, y ella también. Su viaje no había sido fácil. Días de duda, noches en las que se preguntaba si se había equivocado. Pero cada paso con Valiente era una prueba de que el pasado no era destino. Con suficiente determinación y fe, habían convertido sus cicatrices en alas, listos para volar sobre cualquier desafío que se presentara. En los meses siguientes, Lucía y Valiente se dedicaron a entrenar sin descanso, superando cada obstáculo como guerreros silenciosos. Desde las mañanas brumosas cuando Valiente aprendió a mantener el equilibrio bajo su peso, hasta las tardes en que saltaba obstáculos con creciente confianza, cada momento era un ladrillo que construía su sueño. Pero el verdadero desafío aún esperaba. Una mañana temprano, cuando los primeros rayos de sol entraban por la ventana, Lucía se paró frente al tablón de anuncios colgado en la esquina de la granja, donde las letras sobre la carrera de caballos local aparecían como un desafío. Respiró hondo. Sus dedos temblorosos tocaron el papel. Ramón se acercó, una taza de café humeante en la mano.
sus ojos suaves pero penetrantes. ¿Ya decidiste, hija?, preguntó, su voz grave resonando como la llamada de la tierra. Lucía se giró, señalando el calendario en el tablón, su voz ligeramente temblorosa pero llena de determinación. El mes que viene hay una competencia en la ciudad. Pero no estoy segura de que estemos listos, abuelo. Todavía hay mucho por hacer. Ramón dejó la taza de café, se acercó, sus ojos fijos en los de ella como queriendo transmitirle fuerza. «Escucha, Lucía», dijo, su voz firme como la roca. «Nadie nace perfecto. Si esperas el momento perfecto, te quedarás quieta para siempre. Valiente está listo, mira sus ojos. Y tú también. Lo único que necesitas es creer en ti misma, como yo siempre he creído en ti». Esas palabras fueron como una ráfaga de viento sobre el campo seco, avivando en Lucía una llama latente. Asintió, y ese mismo día se inscribió en la carrera local, una pequeña competencia para principiantes, pero para ella era la primera puerta que se abría al vasto mundo. El día de la carrera llegó más rápido de lo que ella esperaba, trayendo consigo tanto emoción como ansiedad. Lucía se preparó meticulosamente, sus manos cepillaron cuidadosamente el pelaje de Valiente hasta que brilló como una obsidiana bajo el sol abrasador. Revisó la silla de montar, cada puntada, cada nudo, como un ritual sagrado. «¿Muchacho?», llamó, su voz suave pero firme, sus ojos encontrándose con los profundos ojos de Valiente. Él respondió con un suave relincho, como una promesa silenciosa: «Estoy aquí, contigo». Cuando entraron en la arena, el bullicio de la multitud, el sonido de los cascos golpeando el suelo y la energía frenética de la competencia hicieron que Valiente se sobresaltara. Relinchó, levantó la cabeza, sus orejas erguidas ante cada sonido extraño. Pero Lucía mantuvo la calma, sus manos sujetando firmemente las riendas, su voz cálida como el sol que atraviesa las nubes. «Podemos hacerlo, Valiente, solo somos nosotros». Poco a poco se calmó, caminando más suavemente, y en su abrazo alrededor de su cintura se hicieron uno. Cuando llegó su turno, Lucía sintió todas las miradas sobre ella, curiosas, dudosas, incluso burlonas. «¿No es ese el caballo que nadie quería?», resonó una voz entre la multitud. «Sí, pero míralo ahora», respondió otro, seguido de una risita. Pero esas palabras pasaron sobre ella como el viento. Para Lucía, Valiente no era solo un caballo, era su compañero, la prueba de la fe que ella depositaba en lo olvidado. Su nombre fue anunciado, la adrenalina recorrió sus venas. Se subió a la espalda de Valiente con la familiar ligereza, como una danza practicada cientos de veces. «Vamos», susurró, dando la señal. Valiente entró en la línea de salida, pasando del paso lento al trote suave como un río que fluye. El primer obstáculo, una barra baja, fue superado en un instante. Luego vino el salto más alto. Valiente se detuvo por un segundo, sus patas temblaron ligeramente, pero luego se lanzó hacia adelante, volando sobre la barra con una fuerza que dejó a la multitud sin aliento. Cada uno de sus movimientos era una canción de esfuerzo y voluntad, no forzada, sino natural como la respiración. Cuando cruzaron la línea de meta, los aplausos resonaron como un trueno, ahogando el sonido del viento. No todos entendieron lo que habían logrado, pero muchos lo sintieron. La resistencia, el sacrificio y el amor en cada paso de Valiente. Lucía se deslizó de la silla, abrazándolo con fuerza, lágrimas corriendo por sus mejillas mezclándose con su sonrisa. «Lo hicimos», susurró, su corazón lleno de orgullo, alivio y gratitud.
En el área de descanso, varios participantes se acercaron a felicitarlos, sus ojos brillando con admiración. Álvaro, un joven que había sido campeón, miró a Valiente con asombro. «Nunca he visto un caballo así», dijo, su voz grave llena de emoción. «Has hecho un milagro». Lucía sonrió, acariciando suavemente la cabeza de Valiente. «No», respondió. «Lo hicimos nosotros, juntos». Álvaro estaba allí, sus ojos brillaban observando a Valiente. Luego se volvió hacia Lucía con asombro. «Ese es el caballo que vi en la subasta hace unos meses, ¿verdad?», preguntó, su voz grave llena de emoción. Lucía se acercó. Su mano acarició suavemente la oreja de Valiente, sintiendo el calor de la criatura que se había convertido en una parte inseparable de ella. «Este es Valiente», respondió, su voz suave pero firme. «Es más que cualquier caballo que haya conocido, y lo amo más que a nada». Álvaro sonrió, una sonrisa sincera que reflejaba admiración. «Has hecho algo maravilloso, Lucía. Este caballo tiene una luz especial, no la luz de la gloria, sino la de la voluntad. Y tú también, como una llama que lo guía». Esas palabras tocaron su corazón, no por la alabanza, sino porque reconocían el profundo vínculo que ella y Valiente habían construido juntos desde sus días más oscuros. Cuando el altavoz anunció los resultados, Lucía no tenía grandes expectativas. El tercer puesto, eso era lo que creía que podían alcanzar en esta pequeña competición. Pero cuando su nombre y el de Valiente fueron pronunciados en el tercer lugar, una ola de sorpresa y alegría la invadió. Subió al podio para recibir la medalla. El sol brillaba sobre el bronce reluciente. Pero lo que sintió no fue solo orgullo, fue una profunda paz, como un río que fluye silenciosamente bajo la tierra árida. Para Lucía, este viaje no era solo una afirmación del potencial de Valiente, era un símbolo de lo que había aprendido, que la fe puede curar, que el amor puede transformar fragmentos rotos en alas. El lazo entre ella y Valiente, tejido a través de días de duda y noches de perseverancia, había grabado en su corazón una marca imborrable, un testimonio de que eran más fuertes de lo que el mundo jamás había pensado. El día que regresaron a la granja de los Serrano, la luz del atardecer doraba los campos, y el abuelo Ramón esperaba en la puerta, su figura firme como un árbol centenario en el viento. Sus ojos brillaban con orgullo al ver a Lucía bajar del carruaje, con Valiente a su lado como un compañero leal. «Sabía que podías hacerlo», dijo, su voz cálida, y luego la abrazó con fuerza, como abrazando el sueño que había visto en los ojos de su nieta hace tanto tiempo. «Pero esto es solo el principio, Lucía», continuó, su voz resonando con una intensa confianza. Lucía sonrió. Sus ojos buscaron a Valiente, que estaba quieto bajo la luz del atardecer. «Lo sé, abuelo», respondió, su voz firme pero suave. «No espero nada más. Estoy lista para todo lo que venga», junto a Valiente. Como si entendiera sus palabras, Valiente resopló suavemente, un sonido pequeño pero significativo, como una promesa de que tampoco se separaría de ella. El primer campeonato había terminado, pero el camino futuro se extendía ante ellos, brillante como las primeras estrellas de la noche, prometiendo nuevos desafíos y sueños más grandes. Los días siguientes transcurrieron en un silencioso orgullo. Lucía y Valiente disfrutaron cada momento de esa pequeña victoria, no por la medalla, sino porque sabían que se habían superado a sí mismos. Una tarde, mientras ella alimentaba a Valiente en el establo, el dulce olor a heno seco flotaba en el aire y Ramón se acercó con una carta amarillenta en la mano. «Esto es para ti, hija», dijo.
Sus ojos brillaban con una profunda comprensión. Parece que alguien quedó impresionado con tu éxito. Lucía la tomó temblorosa, abriendo el sobre con manos ansiosas y expectantes. Dentro había una invitación de los organizadores del Campeonato Regional de Salto Ecuestre, un escenario más prestigioso que cualquier competición en la que hubiera participado. La carta estaba escrita a mano. Cada línea expresaba la creencia de que Valiente poseía un gran potencial, y deseaban verla a ella y a él en ese campo de batalla. Lucía sonrió, pero una punzada de tensión la atravesó. Participar en el campeonato regional significaba enfrentarse a los mejores competidores, pero también era una oportunidad para que Valiente brillara, para que el mundo viera lo que ella había visto desde el primer día. Le entregó la carta a Ramón, y él la leyó detenidamente. Sus ojos brillaban como una vieja llama reavivada. «Creo que este es tu siguiente paso», dijo, su voz tranquila pero firme como una roca. «Cuanto más alto vueles, más de cerca te observarán. Pero puedes hacerlo. Creo en ti». Para prepararse, Lucía buscó a Sergio, un entrenador profesional con canas y rostro curtido. Hablaba poco, pero la sinceridad en cada consejo y la mirada aguda al observar a Valiente rápidamente ganaron su confianza. Un día, mientras Valiente rodaba por el suelo después del entrenamiento, Sergio se paró a su lado, con los brazos cruzados. Su voz grave resonó. «Este caballo tiene corazón, Lucía. Lo he visto caer, pero siempre se levanta, no por fuerza, sino por espíritu. Eso es raro. No dejes que pierda la fe en ti, porque esa fe es lo que lo hace diferente». Sus palabras fueron como una brisa fresca, fortaleciendo su determinación. El día del campeonato regional llegó más rápido de lo que esperaba, trayendo consigo una atmósfera tensa y vibrante. La arena era enorme, las gradas estaban llenas de espectadores, el sonido de los cascos y las voces se mezclaban en una sinfonía viva. Valiente caminaba a su lado, más seguro que en sus primeros días, como un guerrero acostumbrado al llamado de la batalla. Los hombres que observaban desde lejos al principio apenas prestaron atención, pero luego una voz resonó, familiarmente escalofriante. «Ese es el caballo que nadie quería, ¿verdad?». Lucía se giró, reconociendo al subastador que le había entregado a Valiente. Su voz estaba llena de sorpresa y alegría. «Así es», respondió otro. «Pero míralo ahora. Esta chica vio lo que nosotros pasamos por alto». Lucía sonrió para sí misma, sin responder, solo concentrándose en Valiente. Su mano acarició suavemente su lomo como una afirmación. «Somos suficientes». Antes de entrar a la arena, un hombre alto se acercó. Su confianza emanaba de su impecable traje. «Disculpe», comenzó, su voz cortés pero aguda. «Soy Javier. Estuve en la subasta cuando compró este caballo. Debo decir que no esperaba que llegara tan lejos. Usted es impresionante». Lucía asintió, manteniendo la guardia. Javier continuó. «Tengo una oferta. Quiero comprar a Valiente por una gran suma, muy grande. ¿Qué le parece?». Lucía levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de él, sin dudar. «No está en venta», respondió, su voz firme como una roca. «Valiente no es solo un caballo, es mi compañero». Javier frunció el ceño, con un atisbo de molestia. «Puedo pagarle más de todo el dinero que ganará en las competiciones. Tendrá un caballo nuevo, más fuerte, más prestigioso». Lucía apretó las riendas, sintiendo a Valiente tensarse levemente bajo su mano, como si entendiera la conversación. «No importa cuánto pague», dijo, su voz grave pero poderosa. «No puede comprar lo que hemos construido juntos».
Valiente se queda conmigo, para siempre. Javier arqueó una ceja, cruzó los brazos, sus ojos mostraban una ligera decepción. Como desee, dijo, pero recuerde mis palabras. Un caballo como ese no debería desperdiciarse. Se dio la vuelta, dejando a Lucía allí, con el corazón lleno de orgullo mezclado con un poco de confusión. Pero no le importó. La mirada de la multitud no era tan importante como la mirada de Valiente, que la observaba con absoluta confianza. Cuando llegó su turno, Lucía y Valiente entraron a la arena, su energía poderosa como un viento que barre el campo. Los obstáculos eran más altos, la pista más difícil que cualquier desafío que hubieran enfrentado, pero la confianza de Lucía no vaciló. Con cada salto, cada curva, se fusionaron como uno solo. Valiente voló sobre las barras con fuerza y gracia. Lucía lo guió con precisión y amor. El vínculo era casi invisible pero irrompible, dejando al público sin aliento. Al cruzar la línea de meta, los aplausos resonaron como olas rompiendo. No obtuvieron el primer lugar, pero el segundo puesto en su primer campeonato regional fue un milagro inesperado. Para Lucía, la victoria no estaba en la medalla, estaba en la mirada de Valiente al mirarla, en sus corazones latiendo al unísono y en la prueba innegable de que eran un equipo invencible. Cuando Lucía regresó a la granja de los Serrano, el atardecer rojo intenso ardía como una llama sobre el campo, su mente llena de imágenes del campeonato regional, los aplausos, la mirada de Valiente y la fría oferta de Javier. Caminaba junto a Valiente, sus manos acariciando suavemente su pelaje, sintiendo su respiración constante como un recordatorio de que habían superado juntos muchas tormentas. Sabía que este éxito atraería atención, miradas curiosas, invitaciones y nuevos desafíos. Pero por muchas ofertas tentadoras o críticas agudas que llegaran, una verdad permanecía firme como una montaña. Valiente no era solo un caballo. Era su compañero, el amigo que la había acompañado a través de la oscuridad para encontrar la luz. En su corazón, eran dos piezas de un rompecabezas más grande. Una imagen de confianza, resistencia y amor incondicional. Estaban listos, no solo para las competencias, sino para cualquier tormenta que se avecinara. Lo que comenzó como un sueño personal entre las burlas en la subasta ahora se había convertido en un viaje milagroso, mucho más allá de lo que Lucía jamás había imaginado. Cada competencia que superaban juntos era un hilo que fortalecía aún más ese vínculo, convirtiéndolo en la base sólida de todo éxito. Cada obstáculo, cada mirada de duda desde las gradas, era un recordatorio del primer día que puso su mano sobre Valiente, cuando permanecía en silencio en el rincón oscuro, olvidado por el mundo. Pero su gloria no se detuvo en las medallas o los aplausos. Se habían convertido en un faro en medio de un mar de dudas, un símbolo de esperanza en el mundo de las carreras de caballos, donde la desventaja a menudo se considera el final. Las noticias se difundieron. Su historia se contó en las páginas de los periódicos, en las conversaciones de los cafés. Algunos los miraban con ojos brillantes de inspiración, viendo en Valiente la imagen de sí mismos levantándose de las cenizas. Pero también había escépticos, aquellos que solo veían en ella a una tonta que se atrevía a apostar por lo que ellos llamaban inútil. Una mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraban entre las hojas, Lucía llevó a Valiente a la pista de entrenamiento, el sonido de sus cascos golpeando la tierra seca con un ritmo constante. De repente, un coche negro brillante apareció en la puerta, el metal reluciente bajo el sol, en contraste total con la rusticidad de la granja. Un hombre alto salió, su traje hecho a medida abrazando su cuerpo,
exudando poder y frialdad. Se acercó a la cerca, su voz fuerte pero tranquila resonando en el espacio pacífico. ¿Usted es Lucía Serrano? Lucía se detuvo. Sus ojos curiosos recorrieron al extraño. Sí, soy yo, respondió, su mano aún sujetando la rienda de Valiente, como si fuera su punto de apoyo ante la extraña brisa que estaba a punto de soplar. Soy Ignacio Morales, dijo, sacando una tarjeta de visita de su bolsillo con un movimiento fluido. Represento a una de las empresas de cría de caballos más prestigiosas de la región. Le entregó una carta, un sobre blanco impecable con un sello elegante. He seguido su éxito en las competiciones, especialmente los números impresionantes recientes. Como presidente de la empresa, debo decir que Valiente es un fenómeno asombroso. Lucía tomó la carta, pero sus ojos no se apartaron de Morales, manteniendo una cautela como la de un guerrero antes de la batalla. Gracias, dijo, su voz tranquila pero fría. Hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Morales sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos penetrantes. Por eso estoy aquí, continuó. Mis clientes quieren comprar a Valiente, están dispuestos a pagar una gran suma de dinero, mayor que cualquier premio que haya recibido. Esas palabras fueron como un puñal en el pecho de Lucía, dejándola sin aliento. Le recordaron la oferta de Javier después del campeonato regional, pero esta vez, la profesionalidad y la frialdad de Morales la hicieron sentir más insegura. Puso su mano sobre la cabeza de Valiente, sintiendo su calor como un escudo invisible. No está en venta, respondió, su voz tan firme como un golpe de martillo sobre la madera. Morales arqueó una ceja, su voz se suavizó, mostrando la paciencia de un negociador experimentado. Entiendo su apego, dijo, pero piense en lo que podría hacer con ese dinero. Un caballo de buena raza, entrenado para llevarla a la cima, eso es lo que se merece. Lucía dio un paso adelante, sus ojos ardían como llamas, interponiéndose entre Morales y Valiente como una madre protegiendo a su hijo. Señor Morales, dijo, su voz formal pero firme, usted no lo entiende. Valiente no es una herramienta para que yo gane premios. Es mi amigo, mi compañero. Todo lo que tenemos hoy es porque hemos superado juntos, no por dinero, sino por amor. Ninguna cantidad de dinero puede cambiar eso. Morales la miró, sus ojos tan indescifrables como la superficie de un lago tranquilo antes de una tormenta. Después de un breve silencio, dejó caer su mano, su voz con un ligero tono de decepción. Qué lástima, pero déjeme decirle algo. En este mundo, las emociones no siempre son la opción más sabia. La grandeza tiene su precio y algún día tendrá que elegir si está dispuesta a pagar ese precio. Asintió en señal de saludo, luego se volvió hacia el coche, dejando que el rugido del motor resonara en el tranquilo campo. Lucía se quedó allí, observando cómo el coche se alejaba, su corazón lleno de indignación y determinación. Valiente rozó suavemente su nariz contra su hombro, como queriendo decir: «Estoy aquí, contigo». Ella sonrió, su mano acariciándolo suavemente, sintiendo el vínculo invisible entre ellos volverse aún más fuerte. Esa tarde, mientras la luz del sol se desvanecía, Lucía limpió el establo. El olor a heno flotaba en el aire. Le contó a Ramón sobre el encuentro, su voz ligeramente temblorosa por la emoción. Él escuchó en silencio, apoyándose en su viejo bastón, sus ojos brillando con comprensión. «Gente como él», dijo finalmente, su voz grave como la tierra, «siempre aparece cuando ve un brillo».
Pero la verdadera pregunta, Lucía, no es lo que quieren ellos, sino por qué elegiste este camino. Si es solo por la gloria, pueden hacerte tambalear, pero si es por algo más grande, ninguna oferta te hará retroceder. Lucía levantó la vista, sus ojos se posaron en Valiente, que descansaba en el establo, su pelaje brillante bajo la luz del atardecer. Los recuerdos la inundaron, el día que lo encontró en el rincón oscuro de la subasta, su mirada resignada como un espejo de la suya cuando el mundo le dio la espalda. «Estamos juntos, abuelo», dijo, su voz tan firme como la roca. «Estoy aquí para demostrar que la valentía no es algo que la gente define, sino algo que Valiente encontró por sí mismo, y porque se lo merece». Ramón sonrió, una sonrisa orgullosa brillando en sus ojos ancianos. «Entonces, sigue adelante, niña», dijo, su voz cálida como el fuego que calienta una noche de invierno. «Pero recuerda, cuanto más alto vueles, más querrán derribarte». Lucía asintió, sabiendo que tenía razón. La creciente fama traía consigo nuevos desafíos, no solo de los competidores, sino de aquellos que querían poseer lo que ella y Valiente habían construido. Con esa determinación, se dedicó a entrenar aún más duro, preparándose para el campeonato nacional que se avecinaba. No era solo una competencia, era la arena donde enfrentarían a los mejores corredores, a los viejos prejuicios y a las propias dudas que alguna vez los habían aprisionado. Para Lucía, nada sería más dulce que demostrar una y otra vez que Valiente no era un caballo olvidado, era un símbolo de coraje, una llama que nadie podía apagar. Valiente no era solo un campeón físico, era un símbolo de espíritu indomable, una llama que ardía brillantemente entre las dudas que una vez la apagaron. El día del campeonato nacional llegó bajo un sol radiante y una atmósfera cargada de emoción, como una sinfonía de esperanza y tensión. Las enormes gradas estaban repletas de espectadores. El bullicio de las voces se mezclaba con el ritmo de los cascos en el picadero, el susurro de las apuestas cerca de la pista, el crujido de las puertas de los establos al abrirse, y los vítores resonaban como olas rompiendo. La arena no era solo una competición, era el escenario para que Lucía y Valiente demostraran que pertenecían a la cima, que las cicatrices del pasado no podían definir su futuro. Valiente estaba allí. Sus ojos profundos brillaban con una calma extraña, como si sintiera la importancia del momento. Lucía apretó las riendas. Sus ojos buscaron a Ramón entre la multitud. «Estamos listos, abuelo», dijo, su voz grave pero firme. «Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos». Él asintió, sus ojos brillaban con fe, como un faro que guía en la oscuridad de la noche. El campeonato se dividió en 2 rondas, un viaje que desafió tanto la habilidad como la voluntad. La primera ronda consistió en saltos de altura media, donde cada paso era una afirmación de existencia. La segunda ronda, mucho más compleja técnicamente, estaba reservada para la élite, una arena implacable. Lucía entendió que esta era su única oportunidad de brillar, no solo ante el público, sino ante sus propios corazones. Cuando su número resonó por los altavoces, la atmósfera se calmó repentinamente, todas las miradas se volvieron hacia ella y Valiente. Muchos habían oído su historia, la chica y el caballo de la miserable subasta, pero no pocos seguían dudando, susurrando que un caballo abandonado no podía compararse con los caballos de guerra criados de linajes nobles. Lucía no prestó atención. Sabía que Valiente no necesitaba demostrarle nada a nadie más que a sí mismo y a ella. A pesar del repentino aguacero que cayó, haciendo que el suelo estuviera resbaladizo y el aire aún más pesado, Lucía se mantuvo firme en la silla, guiando a Valiente a la arena.
Cuando llegaron a la línea de salida, la lluvia se mezcló con el latido de su corazón, pero todos los demás sonidos parecieron desvanecerse. «Podemos hacerlo, muchacho», susurró, abrazando a Valiente con sus piernas, sintiendo su respiración mezclarse con la suya. «Este es nuestro momento». Sonó la campana y Valiente salió disparado, su galope elegante como un río que fluye sobre las rocas. El primer obstáculo, un triple salto a una altura moderada, se superó en un instante, ligero como un suspiro. Las gradas estallaron en vítores mientras continuaban, cada barra conquistada con una maestría y una voluntad que disiparon todas las dudas. Cada salto fue el resultado de días de entrenamiento incesante, cada curva un testimonio de la fe que se tenían el uno al otro. Cuando Valiente cruzó la línea de meta sin cometer un solo error, los aplausos resonaron como un trueno. Número 47. Lucía Serrano y Valiente han completado una actuación impecable, anunció la voz del presidente, declarándolos aptos para la segunda ronda. Lucía se inclinó, abrazando a Valiente, su rostro radiante con una sonrisa mezclada con gotas de lluvia. «Lo hicimos, muchacho», susurró, su voz quebrándose de cariño. «Realmente lo hicimos». En la zona de descanso, Lucía sintió las miradas de sus competidores, algunas brillaban con admiración, otras frías con duda. Algunos se acercaron a felicitarlos, sus palabras como una brisa cálida en medio de la lluvia. Álvaro, el chico que conoció en el campeonato regional, se acercó con una sonrisa radiante. «Sabía que tenías algo especial», dijo, su voz llena de emoción, «pero hoy tú y Valiente han superado todas las expectativas». Lucía sonrió, acariciando la cabeza de Valiente. «Gracias, Álvaro», respondió, su voz cálida. «Pero Valiente es quien se merece el crédito. Hicimos esto juntos». Él asintió. Sus ojos brillaban con profundo respeto, como si vieran una llama que nadie podía apagar. La segunda ronda fue un desafío aún mayor. Saltos altísimos, combinaciones técnicas complejas y obstáculos imponentes como montañas esperando ser conquistadas. Lucía observó a los otros competidores, cada uno mostrando una precisión y maestría asombrosas, pero ella no se inmutó. Cuando su número resonó de nuevo, la presión pesaba como el cielo lluvioso, pero respiró hondo, sus ojos fijos en Valiente. «Somos nosotros», dijo, su voz grave pero firme. En el tercer obstáculo, una combinación de curvas cerradas y desafiantes, Valiente vaciló. Sus patas temblaron ligeramente. Lucía no lo presionó, solo susurró: «Confía en mí, muchacho». Él escuchó, recuperó el ritmo y lo superó con una gracia que dejó al público sin aliento. Al final de la pista, antes del doble salto altísimo, un desafío que incluso los jinetes experimentados temían, Valiente se lanzó hacia adelante. Sus poderosas patas se elevaron en el aire, aterrizando al otro lado perfectamente, sin tocar una sola barra. Las gradas estallaron, los aplausos resonaron como olas rompiendo, y Lucía se inclinó para abrazarlo. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, su corazón latía con orgullo. La ceremonia de premiación comenzó bajo el sol que acababa de aparecer después de la lluvia. Lucía y Valiente estaban en el podio de la victoria. La medalla de oro brillaba en su mano. Pero para Lucía, no fue solo una victoria, fue un testimonio de su viaje, desde el rincón oscuro de la subasta hasta esta cima. Ramón estaba debajo de las gradas, su rostro radiante de orgullo, sus ojos brillaban como si viera su sueño revivir en ella. Álvaro aplaudió con entusiasmo, su sonrisa brillaba entre la multitud. Lucía miró alrededor.
Sus ojos se encontraron con los de Javier y Morales, que estaban lejos. Sus miradas mezclaban sorpresa y una admiración que no podían ocultar. Apretó a Valiente, susurrando: «Este es solo el principio, muchacho. Volaremos aún más lejos juntos». En ese abrazo sintió un lazo invisible, no solo de amistad, sino una promesa de horizontes inexplorados. Esa noche, en la granja de los Serrano, Lucía y Ramón se sentaron en viejos sillones. Las estrellas brillaban en el cielo como testigos silenciosos. El viento suave soplaba a través del campo, trayendo consigo el olor a heno seco y recuerdos. Su éxito no radicaba en la medalla o la fama, sino en el vínculo irrompible entre Lucía y Valiente, un lazo tejido con fe, perseverancia y un amor que superó todas las pruebas. Unos meses después de la victoria nacional, sus nombres se extendieron, convirtiéndose en símbolos en el mundo del deporte. Su historia inspiró a miles de personas, especialmente a aquellos que creían en las segundas oportunidades, almas que alguna vez fueron olvidadas pero que encontraron la luz. Pero junto con la gloria, la atención creció cada vez más, trayendo consigo nuevas presiones, amenazando lo más valioso que Lucía y Valiente habían construido juntos: su libertad y su amistad. Una mañana de cielo azul brillante, la suave luz del sol se extendía sobre la granja de los Serrano. Lucía guiaba a Valiente por el campo de entrenamiento, el sonido de sus cascos golpeando la tierra con un ritmo constante como una canción de la tierra. De repente, apareció Ramón, sus pasos lentos pero con una rara expresión de preocupación. «Lucía, tienes que ver esto», dijo, su voz grave pero urgente, entregándole un periódico recién salido de la imprenta. Ella se detuvo, se secó la frente y lo tomó. La portada la golpeó, una foto de ella y Valiente en su momento de gloria en el campeonato nacional, debajo un titular grande: «El hermoso caballo, el increíble campeón que todos anhelan poseer». El artículo elogiaba su éxito en el mundo del deporte, pero también relataba detalladamente la historia del principio. Valiente, el caballo que casi fue abandonado en el rincón oscuro de la subasta, donde nadie reconoció la luz oculta en él. Ahora, criadores y compradores ricos se lo disputaban, dispuestos a pagar enormes sumas de dinero para poseer esta leyenda viviente. «Es increíble», exclamó Ramón, su voz mezclando orgullo y preocupación. «Después de la medalla de oro, todo el mundo los mira a ti y a Valiente, como si fueran la joya que acaban de descubrir». Antes de que Lucía pudiera responder, un coche negro brillante llegó a la puerta, el metal reluciente bajo el sol como una amenaza silenciosa en medio del tranquilo paisaje rural. 3 hombres elegantemente vestidos salieron, sus trajes negros ajustados, con una apariencia poderosa. Lucía reconoció de inmediato a Javier, el que había intentado comprar a Valiente después del campeonato regional, liderando el grupo. «¿Qué querrán ahora?», se preguntó, sintiendo una punzada de inquietud mientras Ramón se acercaba a abrir la puerta. «Tranquila, niña», dijo él, su voz grave pero firme, sus ojos fijos en los de ella como transmitiéndole fuerza. «Escúchalos, pero no olvides quién eres y por qué elegiste este camino». Lucía asintió, apretando la rienda de Valiente, sintiendo su calor como un escudo contra el frío viento que se acercaba. Javier se acercó, sin rodeos, su voz aguda pero cortés. «Señorita Serrano, ya nos conocimos. Hoy estoy aquí en nombre de un cliente para ofrecerle formalmente $5 millones por Valiente. Además, un contrato de entrenamiento en nuestro centro de última generación. Tendrá todo para llegar aún más lejos». Lucía se cruzó de brazos,
sus ojos tan duros como la piedra, sin vacilar. «Ya se lo dije», respondió, su voz grave pero fría. «Valiente no está en venta, ni por 5 ni por 10 millones. Ninguna cantidad de dinero me hará cambiar de opinión». Javier frunció el ceño, su rostro mostrando sorpresa, como si no estuviera acostumbrado a ser rechazado. «Señorita Serrano», continuó, su voz más suave pero aún aguda, «esto no es solo dinero. Es una gran oportunidad que está dejando pasar. Piénselo. Podría entrenar caballos de primera, conquistar campeonatos internacionales. ¿Por qué limitarse a un solo caballo?» Lucía sintió que una furiosa llama se encendía en su pecho. Se acercó a Javier. Sus ojos ardían como queriendo atravesarlo. «¿Entiende lo que valiente significa para mí?», dijo, su voz firme pero llena de emoción. «Cuando todo el mundo le dio la espalda, yo vi lo que nadie más vio. Un guerrero, un corazón que nunca se rinde. Todo el éxito que tengo hoy es gracias a él, no por su linaje o el valor que usted le da con dinero. Usted no lo entiende, porque nunca lo miró como yo lo hice». Señaló a Valiente, que permanecía tranquilo en el establo. Sus ojos negros la seguían, profundos y serenos, como si también sintiera el peso de sus palabras. En esos ojos vio el recuerdo del principio. Un caballo abandonado, pero ahora su campeón, su campeón. Los hombres intercambiaron miradas, sorprendidos por su firmeza. Javier intentó por última vez, su voz con un ligero tono de desesperación. «Entendemos su apego, pero los sentimientos no ganan campeonatos, señorita Serrano. 5 millones de dólares, eso supera con creces lo que podría soñar en su vida». Lucía respiró hondo, manteniendo su respiración constante, sus ojos fijos en Javier. «Valiente no tiene precio para mí», respondió, su voz grave pero poderosa como un trueno. «No es solo un compañero, es familia. No lo venderé ni hoy ni nunca. Si ha terminado, por favor, retírese». Esas palabras resonaron como una declaración solemne e inviolable. El rostro de Javier se ensombreció, pero sabía que había perdido. Sin decir más, él y sus acompañantes regresaron al coche. El sonido del motor alejándose dejó el campo en silencio. Ramón se rió, una risa resonante y alegre. «Parece que recibieron una lección», dijo, una sonrisa brillando en sus ojos. «Pero apuesto a que no se rendirán». Lucía sonrió, la adrenalina aún corriendo por sus venas. Miró a Valiente caminar libremente en el establo, su crin ondeando al viento como una bandera de victoria. Cuando se acercó, ella lo acarició, cerró los ojos, sintiendo el calor de su fiel compañero. «Prometo protegerte», susurró, su voz suave pero firme. «Pase lo que pase, estaremos juntos para siempre». Valiente resopló suavemente, rozando su nariz contra la mano de ella, como una respuesta tácita, una promesa entre dos almas que alguna vez fueron olvidadas, pero ahora eran invencibles. Esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo de oro el campo, Lucía se sentó junto a Ramón en los viejos sillones, sus ojos fijos en el horizonte lejano. «¿Crees que tomé la decisión correcta?», preguntó, su voz ligeramente pensativa. Ramón guardó silencio por un momento, sus ojos suaves como la luz del sol al final del día. «La decisión correcta no siempre es la más fácil o la que trae mayores beneficios», dijo, su voz grave y cálida como la tierra madre. «Pero si esta noche duermes tranquila con el corazón en paz, sabiendo que no traicionaste a quien amas, entonces fue la elección correcta. Has tomado el camino más hermoso, Lucía, el camino de la lealtad y el amor».
Lucía asintió. Su corazón se calmó como un lago después de la tormenta. El valor de Valiente no estaba en el dinero que la gente estaba dispuesta a pagar, sino en lo que habían construido juntos. Un vínculo que nadie podía comprar, nada podía romper. Pasaron los años, y el vínculo entre Lucía y Valiente nunca se desvaneció, aunque no siempre estuvieron en lo más alto del podio. En cada competencia lograron algo más grande que la victoria. Inspiraron a aquellos que alguna vez fueron menospreciados, que fueron olvidados, para que creyeran que siempre hay una oportunidad, incluso en la oscuridad. Valiente se convirtió en leyenda, no solo por sus saltos perfectos en la pista, sino por la voluntad inquebrantable que lo elevó de las cenizas a la cima. Cuando Lucía contaba su historia, el día que puso su mano sobre él en la subasta, cuando nadie vio su valor, los ojos de los oyentes se iluminaban, con sorpresa y admiración, como si se vieran a sí mismos en ese viaje. Un día tranquilo llegaba a su fin en la granja. La luz del sol al final del día abrazaba a Lucía mientras trabajaba en el establo. Ramón se acercó, con un viejo cuaderno en la mano, la tapa de cuero desgastada por el tiempo. «¿Qué es eso, abuelo?», preguntó ella, dejando curiosamente la pala a un lado, sus ojos brillantes. «Deberías empezar a escribir aquí», respondió él, entregándole el cuaderno, con las sencillas palabras grabadas en la portada. «Tu historia». Él sonrió, sus ojos brillando con fe. No para presumir, sino para que otros vean que nunca rendirse puede cambiar el mundo. Lucía lo tomó. Su mano temblaba ligeramente, sintiendo el peso de lo que habían superado juntos y lo que aún les esperaba. Ramón puso el cuaderno en manos de Lucía, sus ojos brillaban con fe. «No es para presumir, niña», dijo, su voz grave como la tierra resonando a través del tiempo, «sino para que otros entiendan que nunca rendirse puede obrar maravillas». Lucía abrió el cuaderno. Sus dedos se deslizaron sobre la página en blanco y una sonrisa orgullosa floreció en sus labios. Miró a su abuelo. Sus ojos brillaban como las primeras estrellas de la noche. «Créeme, abuelo», dijo, su voz firme como un golpe de martillo en la madera. «Esta historia no es solo nuestra. Puede cambiar la vida de otros, como Valiente me cambió a mí». En ese instante, sintió el peso de lo que habían superado juntos. No solo las competiciones, sino el viaje para reencontrarse a través de un alma que una vez fue olvidada. Esa noche, mientras la suave luz de la luna entraba por la ventana, Lucía se sentó junto a la vieja mesa de madera. La pluma se deslizó sobre el papel mientras Valiente descansaba en el establo, su respiración constante como una suave canción de cuna. Escribió. Cada línea era un fragmento de un recuerdo vívido. El primer día en la subasta, cuando resonaron las burlas y la mirada de Valiente la alcanzó como una silenciosa súplica de ayuda. Los entrenamientos bajo el sol abrasador, cuando sus patas temblaban pero aún intentaban avanzar. Los campeonatos brillantes de gloria e incluso las noches en que casi se rindieron, cuando la duda pesaba como un cielo sin estrellas. Pero no solo escribió sobre las dificultades, escribió sobre la fuerza de Valiente, sobre la fe inquebrantable en sus ojos, sobre cómo le enseñó que la verdadera valentía no reside en el origen o la apariencia, sino en el corazón resistente que late en el pecho. Cada página era una declaración de que el amor y la fe pueden convertir las cenizas en una llama eterna. Cuando el cuaderno estuvo lleno, Lucía decidió convertirlo en un libro. Valiente, la historia del caballo que nadie quería. El libro nació como una brisa primaveral, soplando a través del corazón no solo de los amantes de los caballos, sino de cualquiera que alguna vez se haya sentido subestimado por el mundo.
Desde las páginas, su historia se extendió, llegando a almas perdidas, despertando la esperanza en corazones que parecían haberse enfriado. La gente leyó sobre Valiente, el caballo abandonado que se convirtió en leyenda, y se vio reflejada en él. Sueños enterrados que con solo alguien que creyera podían revivir más brillantes que nunca. En esos meses, Valiente disfrutó de una tranquila jubilación en la granja de los Serrano. Aunque ya no galopaba en las pistas, seguía lleno de vitalidad. Sus fuertes patas corrían y saltaban en el establo. Su crin ondeaba como una bandera de victoria bajo el sol. Niños de todas partes venían. Sus ojos brillaban al conocer al caballo de la leyenda. Una tarde, cuando el sol brillaba dorado, un niño pequeño se acercó tímidamente a Valiente. Sus pequeñas manos temblaban de emoción. Lucía sonrió y se acercó a él, su mirada cálida como el sol. ¿Es verdad, señora?, preguntó el niño, su voz clara, señalando a Valiente que estaba quieto bajo la sombra de un viejo árbol. ¿Este es el caballo del libro? Así es, respondió Lucía, arrodillándose para estar a la altura de sus ojos, su sonrisa como una brisa primaveral. Este es Valiente, y hace mucho tiempo nadie lo quería. Los ojos del niño se abrieron muy grandes, brillando con sorpresa mezclada con indignación, como si no pudiera creer que una criatura tan maravillosa hubiera sido abandonada. Lucía puso su mano en su hombro, su voz suave pero firme. Al principio nadie lo quería, pero siempre fue especial. Solo necesitaba a alguien que creyera en él, como yo creí. Y ahora es un campeón. El niño miró a Valiente, sus ojos llenos de admiración. Luego se acercó tímidamente. Sus pequeñas manos acariciaron su cabeza polvorienta. Valiente bajó levemente la cabeza, como saludándolo, y en ese instante, Lucía vio un destello de esperanza brillar en los ojos del niño, una semilla recién sembrada, esperando florecer. Bajo el cielo nocturno lleno de estrellas, Lucía se sentó en el viejo sillón junto a Ramón, ahora más lento, su cabello blanco y desgreñado ondeando con la brisa. Él suspiró con satisfacción. Sus ojos brillaban con orgullo. ¿Sabes lo que has logrado, niña?, dijo, su voz llena de emoción como una bendición. Valiente no solo cambió tu vida, cambió la vida de muchos. No es solo un campeón en la pista, sino una luz que guía los corazones perdidos. Lucía miró las estrellas. Sus ojos se dirigieron hacia el establo, donde Valiente descansaba bajo el mismo cielo espléndido. Tú me enseñaste eso, abuelo, dijo, su voz quebrándose de emoción. No sé si yo lo salvé a él o él me salvó a mí. Todo parece al revés. Ramón sonrió levemente. Su rostro brillaba con la sabiduría del tiempo. Quizás ambos, respondió, su voz cálida como la tierra madre abrazando a su hijo. Esa noche, mientras Lucía se dormía, su corazón estaba lleno de una profunda satisfacción. Había cumplido su promesa a Valiente desde el primer día: protegerlo, cuidarlo y mostrarle al mundo su verdadera valentía. La historia del caballo que una vez fue rechazado en una subasta ahora era una leyenda, no solo en las pistas de carreras, sino en el corazón de todos aquellos que se atrevían a soñar con superar las adversidades. De una criatura que nadie quería, Valiente se había convertido en un símbolo de esperanza, una prueba de que el amor y la fe pueden obrar maravillas a partir de fragmentos aparentemente sin valor. Si has leído hasta aquí, te invito a detenerte un momento y reflexionar sobre esta historia, un viaje ficticio pero con un poder muy real. Lucía y Valiente nos recuerdan el amor, la fe, no solo en los demás, sino en nosotros mismos. Lucía vio en Valiente lo que nadie más vio,
Y gracias a esa fe inquebrantable, lo que parecía imposible se hizo realidad. Esta historia es un canto a la resiliencia, el camino de valiente, de ser una criatura despreciada a un campeón, refleja los desafíos que enfrentamos, el rechazo, la duda o la sensación de no ser lo suficientemente buenos. Las oportunidades no siempre llegan solas, pero con paciencia, esfuerzo y el apoyo adecuado, podemos superar todo. En un nivel más profundo, esta historia es un hermoso recordatorio del vínculo entre humanos y animales, no solo de cuidado, sino de comprensión, confianza y amor incondicional. Para Lucía, Valiente no era solo un caballo, era un amigo, un compañero, una luz que la guiaba a través de la oscuridad. Juntos lograron algo maravilloso, y esa es la verdadera inspiración. Pero la lección más importante quizás sea: la valentía no siempre es evidente al principio. ¿Cuántas veces juzgamos a otros o a nosotros mismos por la apariencia o las circunstancias? Valiente nos enseña que cada uno lleva dentro un potencial oculto, esperando que alguien se atreva a mirar más allá para descubrirlo. Me gustaría escuchar tus pensamientos. ¿Esta historia te ha llegado al corazón como a mí? ¿Qué parte te conmovió más? Compártelo abajo, para que podamos conversar y difundir la inspiración. Si te gustan historias como esta, no olvides seguirnos para recibir más, y envíala a tus amigos, porque una historia como la de Valiente puede iluminar el día de alguien, o incluso toda su vida. Sigamos escribiendo juntos viajes que despierten sueños y fe en lo imposible.